gente bonita de Lo Loco Redes Show y Podcast. Señores, yo soy ATO Pro. Este es el mejor contenido y el más variado que tiene el Cibao. Así que te invito a suscribirte, que comentes y compartas si te gusta nuestro contenido. Como siempre, llevándote la mejor información y la más educativa de toda la región y quizás del país. Ya tú sabes, somos A Lo Loco Podcast. Suscríbete, comenta y comparte si te gusta el contenido. En esta ocasión vuelvo a traerte algo interesante. Saben que estuvimos participando en la conferencia regional de pediatras y como observadora y parte de los participantes te traemos las incidencias y un tema interesantísimo que a ti y a mí nos interesa. Un poquito de interferencia de ruido, pero no importa, siempre llevándote lo mejor. Así que te dejo con la doctora Zaret Gómez y el tema, el cuidado de la anemia neonatal. Y esto fue lo que pasó. ¿Por qué tocamos la UCI neonatal? Porque todos los recién nacidos que tienen algún tipo de inconvenientes, ¿dónde van a tratarse? A la unidad neonatal. La anemia es un problema a nivel mundial, sin importar la edad. De hecho, alrededor de 2 millones de personas padecen anemia. Millones viven con discapacidad por anemia y 1 millón de muertes en África y el sureste asiático. La prevalencia general y la gravedad de la anemia en los países de economía baja, así como nuestro, andan alrededor del 50 y el 80%. De hecho, es una de las causas que más tenemos en nuestra consulta. Es muy raro el niño que llega a nuestra consulta de pediatría con un hemograma que no tenga. Primero, tiene mucho que ver con la selectividad alimentaria, lo que el niño come, lo que el niño no come, de 3 cosas que la mamá prepara, el niño se come una y el resto no lo come. Como el niño decide, mamá obedece. A nivel sentido general se define como una reducción de la concentración de la hemoglobina debajo de 2 desviaciones distantes. Eso se aplica para todo, en el periodo neonatal, pero también en otras edades tempranas. 2 desviaciones estándar poder buscar los nombres. Entonces la anemia neonatal es un problema grande en la sociedad de trabajo intensivo y se puede presentar desde antes o durante el nacimiento, aparecer de forma rápida o de manera tardía y evolucionar durante días o semanas posterior al nacimiento. Estos son unos tópicos en sentido general de las consideraciones. Primero, saber que la bulimia de un neonato es aproximadamente de un 80 a 90 cc por kilo. Ese es el recién nacido a término. Un prematuro, este valor puede ser mayor, alcanzando 100 ml por kilo. Sería más o menos 300 la bulimia. O sea, un recién nacido de 3 kilos, su bulimia sería aproximadamente que va desde 240 a 270 ml. Estamos hablando que llegamos a una unidad de paquete globular. Esa sería la bulimia total del recién nacido. ¿Por qué traemos esta población? Es importante, puesto que los pacientes que llegan a la unidad se someten a muchos venopunciones para extracción, para realización de laboratorio. Y nos olvidamos a veces de este pequeño dato, y es que la bulimia de recién nacido es muchísimo menor que la de un paciente pediátrico en sentido general. Vida media de los eritrocitos, el recién nacido a término, es diferente allá al pediátrico. La vida media del eritrocito del glóbulo rojo en pediatría y en adultos sanos es de 120 días aproximadamente. Noten que el recién nacido a término, la vida es reducida casi a un 50% en comparación ya después del año. Son 60, 70 días en el paciente a término, pero en prematuros todavía reduce mucho más, que va de 30 a 50 días. En cuanto a la hemoglobina,
A término, ese nivel de hemoglobina va a ser de 14 a 20, que posteriormente va reduciendo ese porcentaje para desarrollarse lo que más adelante conocemos como lo que es la anemia fisiológica refractaria. Los prematuros manejan un nivel de hemoglobina un poco inferior que los pacientes pequeños, que estaba de 12 a 18 gramos de hemoglobina. La eritropoyetina juega un papel fundamental en el neonato, puesto que es quien se encarga de la estimulación de la eritropoyesis, donde se produce a nivel renal. Su producción es de un 85 a un 90%, pero en el periodo neonatal, en el periodo fetal, básicamente la formación es a nivel bajo. O sea, en el feto la eritropoyetina se produce a nivel hepático. Ya al final del embarazo, después de la 30ª semana, comienza a hacer cambios de eritropoyetina en función a la parte renal. Mientras más prematuro es el neonato, más supresión o menos niveles de eritropoyetina tengo disponible. Por lo tanto, la anemia en el neonato pretérmino o prematuro es mayor. Este es un desafío porque las neonatólogas tienen un gran problema en las unidades, puesto que no pueden trabajar muchas veces a libre albedrío, no pueden hacer las funciones como ella quisiera realizarlas para lograr resultados y respuesta. Entonces se tiene que trabajar mucho con lo que es la anemia del neonatal se va a clasificar dependiendo de la función de la misma. Primero, una disminución en la producción. Son 3 pilares. Disminución en la producción. Ahí viene la fisiológica, ahí viene la de la prematuridad. Tenemos la producida por infecciones congénitas. Ahí viene el TORCH, el famoso TORCH, que cuando me hacen una consulta, yo pido TORCH. Ay, pero que lo sangramos, sí, pero necesito TORCH. ¿Por qué? Niveles elevados de herpes, citomegalovirus, toxoplasmosis, todas estas contribuyen a la formación de la anemia. También infección por coronavirus de 19, pero ya este amigo lo dejamos un poquito reservado para cuando no responde al tratamiento, para cuando no encontramos la causa, lo realizamos pues no se realiza en el país, se paga en dólares y bastante costoso. También tenemos otro grupo dentro de la disminución, que son las insuficiencias medulares hereditarias. Nota, estas son las famosas aplasia medular hereditaria, que viene la anemia de Fanconi. Es una anemia que se produce por una alteración genética, pero estos niños traen características específicas. Tienen como alteración musculoesquelética, agenesia del pulgar, o sea, estos niños tienen como que su criterio aparte. También tenemos el síndrome de Black-Fanconi, que también comparte con Fanconi. Eso es genético meramente. El pronóstico de esos bebés es bastante malo. Tenemos las drogas maternas, las madres se cuidan, las madres toman cocaína, entre otras cosas, no se alimentan. Son cosas que producen también o facilitan la producción de la anemia en el neonatal. Y están las leucemias congénitas, no. Por eso es que aún cuando me llamo, yo tengo 50.000 blancos, que tengo 30.000 blancos, casi siempre el 70% de la causa es infecciosa. El otro porcentaje tiene que ver con razones leucemorias transitorias, pero hay un porciento que es menos de un 3% que podemos nosotros tener un debut de una leucemia congénita, que es una leucemia baby. Pronóstico muy mortalidad. La segunda causa de anemia es por destrucción. Ahí vienen todas las hemoglóbinas. Todas las hemoglóbinas. Tanto las inmunes, que son por incompatibilidad a RH o ABO, y tenemos la hereditaria, que son las que vienen con defectos de membrana. Dentro de este grupo tenemos esperocitosis hereditaria, eritrocitosis y los síndromes talassémicos. No sé si notan que hay una parcela en este espacio.
A pesar de que la falsemia es la anemia hemolítica más frecuente, pero el niño con falsemia no debuta tan temprano, por la protección que le confiere la hemoglobina fetal. En cambio, la talasemia y la esterocitosis hereditaria sí lo pueden. Alteraciones enzimáticas, que ahí tenemos síndrome de déficit de fosfato de hidrogenasa, de ahí la importancia de la realización temprana del tamizaje neonatal. En el tamiz neonatal nosotros podemos identificar esta alteración enzimática. Niño con anemia, bebé con anemia, recién nacido con anemia, que usted entiende que no se ha sangrado, no se han hecho muchas pruebas de laboratorio, el paciente no tiene marcadores infecciosos a favor, pero el niño persiste con 7 gramos de hemoglobina, con 8 gramos de hemoglobina, entonces hay que pensar en alteraciones enzimáticas. Las infecciones graves, sepsis neonatal, arancimorama. Quienes cuentan con el servicio de infectología, hematología, auxíliense. ¿Por qué? Porque la sepsis neonatal es una de las principales causas de anemia en el recién nacido. Diagnóstico, la historia, primero debe centrarse en historia familiar, tipo de sangre materno, antecedentes familiares, si hay trastornos hereditarios, si tenemos trastornos enzimáticos, si hay durante el periodo, la parte obstétrica es importantísima, puesto que ahí tenemos si hubo sangrado, si mamá tuvo infección en el primero, segundo, tercer trimestre, intervenciones obstétricas, muy importante, ¿cómo fue el parto? ¿Fue vía cesárea? ¿Fue vaginal? ¿Hubo problemas para el abordaje? ¿Qué tiempo tardó el pinzamiento del cordón umbilical? Importante. Todo el mundo quiere salir corriendo. Se saca el bebé, nadie se detiene. Y yo necesito que el bebé se quede sin el pinzamiento mínimo 30 segundos. Mínimo 30 segundos. La cantidad de pacientes que desarrollan anemia en los primeros 3 meses de vida, una de las principales causas es el pinzamiento prematuro. Lo correcto es de 30 segundos a 1 minuto. Bien, entonces eso como que nos debe ir creando un poquito de ruido para nosotros mejorar, porque eso nos lleva, no interfiere en la parte económica, es cuestión de nosotros hacer un hábito para que no se nos escape. La clínica de este bebé, palidez general, de hecho los neonatos, la clínica entera. Paciente que se torna pálido, es el mejor indicador, la apariencia física de este bebé, es lo que primero nos hace pensar en que yo tengo un bebé con anemia. Ictericia, no siempre pensar, mira, que puede ser una ictericia. La Lestol, nos sigue poniendo, se depende del tiempo, básicamente, en el que aparece la ictericia, de ahí entonces nosotros pensamos en una patología diferente. Ver si este bebé está taquicárdico, si tiene bradicardia, si tiene un soplo funcional, todos esos son datos de anemia temprana. El comportamiento se ve que no se cae en la unidad, porque está muy tranquilo, muy letárgico, muy lento. Y si cuando lo alimento este bebé se fatiga de forma importante, esto nos debe hacer pensar en anemia. Pruebas de hemograma. Cuando yo hablo de anemia, independientemente de la edad del bebé, de la edad estacional, 13 gramos de hemoglobina bajo pesado, tanto en el término como en el pretérmino. Conteo de reticulocito es importantísimo, puesto que si un conteo de reticulocito es elevado, entonces yo pienso en enfermedades hemolíticas. En cambio, si el conteo de reticulocito es bajo, por debajo de 0.5, entonces yo pienso que tengo una anemia por falta de producción, ahí entra la aplasia y demás. Si está normal, entonces sé que es una anemia por otra causa, que puede ser por fluoromía, puede ser no por un problema de función de la médula. Tipificar anemia de la madre para hacer los diagnósticos de incompatibilidad, importantísimas las bilirubinas, para un abordaje
oportuno y realización de cultivos y demás, buscando causas de anemia por problemas infecciosos. Voy ya en la parte del tratamiento, porque aquí vamos a quedarnos con lo importante. No cómo se produce la eritropoyetina, ni cómo, es un tema que no nos interesa. Porque, exacto, por aquí lo que vinimos fue a tomar de esto lo que nosotros podemos aplicar en nuestras unidades con nuestros vecinos. Primero, existen 4 factores fundamentales que deben analizarse para el manejo. El rol de los suplementos. Cuando yo los suplementos me refiero a hierro, folato, vitamina D, vitamina E que administramos en los bebés. Segundo, sustitución con transfusiones, importante, porque es el pilar de la corrección en el periodo neonatal. El papel como la eritropoyetina y las alternativas y los volúmenes de sangre extraídos para análisis de laboratorio. Eso es el problema. Así es. ¿Cómo vamos a corregir la anemia? En el periodo neonatal, si yo tengo un paciente con menos de 10 de hemoglobina, que tiene signos, que tiene síntomas, que tiene datos de falla, transfusión. Ahora, cualquier transfusión, no. De hecho, debemos ser muchísimo más cuidadosos y hay muchísimo más reglamentos, hay más reglas, hay muchísimas bases para nosotros transfundir el recién nacido. El recién nacido no se transfunde con cualquier tipo de hemoderivado. De hecho, las guías recomiendan transfundir con eritrocitos leucorreducidos y radiados del mismo grupo, preferiblemente ORH negativo, y que no haya cambio en los donadores. Problema de encarear nuestro medio, costo, durabilidad del concentrado, pues lo queremos utilizar en las primeras 24 horas en un bebé que solamente va a utilizar 50, 40, 30 ml. Entonces nos quedamos con lo que tenemos a nuestro medio, que es el paquete globular. ¿Voy a transfundir con sangre total el neonato? No. Paciente en el periodo del neonatal no se transfunde con sangre total. La sangre total tiene especificaciones y de hecho las guías actuales la descalifican por el riesgo amplio que tiene de reacción transfusional. Una reacción transfusional que mata a un bebé en fracción de horas, días o semanas. Se desencadena una serie de trastornos metabólicos que no paran hasta acabar con la vida del paciente. Se debe considerar la transfusión de los neonatos si esto presenta síntomas debido a la anemia o se sospecha una disminución tisular del aporte de oxígeno. La decisión de transfundir debe basarse en los síntomas, la edad del paciente y el grado de la enfermedad. El hematócrito por sí solo no es el único pilar decisivo para transfundir. Hay pacientes con niveles de hematócritos bajos, pero sin sintomatología. Entonces, pregunta, un paciente con 10 gramos de hemoglobina que tiene 10 días de nacido y no tiene datos, no da taquicárdico, no tiene palidez, está alimentándose de forma correcta, ¿le voy a transfundir? No. Sin embargo, si tengo un paciente que tiene la misma semana, pero en cambio da taquicárdico, está lento para alimentarse, se cansa mucho, está con irritación veno-yugular, entonces este paciente yo debo transfundirlo. 2 escenarios, misma cantidad de hemoglobina, diferente de decisión de tratamiento. Aquí le traje una tabla de los umbrales para transfundir. Si yo tengo un paciente con cardiopatía congénita, con un hematócrito menos de 45, con síntomas clínicos, debe tener al menos uno de estos criterios. Si tengo menos de 35% de hematócrito, pero tengo un paciente con oxigenoterapia en ventilación mecánica, debo transfundir. Si tengo menos de un 30% de hematócrito y tengo que utilizar cualquier dispositivo con oxígeno, CPAP, ventilación mecánica
Anomalías alteraciones de la frecuencia cardíaca, este niño tiene criterio de transfusión y menos de un 20% de hematócrito con un recuento bajo de reticulocitos y síntomas de anemia, independientemente de la edad gestacional, se debe transfundir. Tomando en consideración estos criterios que son 6 episodios de apnea en menos de 12 horas, 2 episodios de anemia en 24 horas, uso de ventilador, taquicardia mayor de 180 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria mayor de 80. Volvemos aquí a las características de la transfusión. Se calcula de 10 a 20, preferiblemente 15 para no sobrecargar, pero 10, nos vamos un poquito más arriba para evitar la frecuencia de la transfusión. Transfundo calculado a 15 cc por kilo y puede que con un tiempo de transfusión el niño se mantiene estable. En cambio, si tomo la decisión de colocar a 10 cc por kilo, que es lo más frecuente que utilizamos, me puedo arriesgar a tener que volver a exponer a ese neonato a una segunda transfusión. Si el bebé no tiene ningún problema cardíaco, puedo transfundir a 15 o hasta 20 cc por kilo. Riesgo de transfusión: sobrecarga de volumen, hemólisis por incompatibilidad a su mismo tipo. Hicimos tipificación, hicimos cruces, salió compatible, pero este riesgo puede estar. Aún sea compatible, puede hacer reacción de transfusión. Reacción de hipertermia, la enfermedad injerto contra huésped, infecciones, porque a nuestras en bolsas de paquete globular, sangre total y demás, se le realizan pruebas como hepatitis B, HIV, pero ¿y el citomegalovirus se le hace? No. ¿El Epstein-Barr se realiza? No. ¿El herpes se realiza? No. Cogemos un estudio aleatorio y de 10 personas que tenemos la oportunidad de intervenir, hay 5 o 6 de ellas que son portadores de herpes 1, 2, citomegalovirus y demás. Entonces esto va dentro de nuestra memoria a nivel de la membrana del eritrocito, nosotros lo transfundimos a nuestros neonatos. Daño pulmonar agudo, que ese es el famoso TRALI. Paciente que hace un TRALI, la mortalidad de eso es altísima. Muchas veces se tiende a confundir con problemas cardíacos, pero si tú tienes un evento secundario a una transfusión, siempre hay que pensar en esta complicación. Es sanguíneo, es un tema aparte, pero es un tema frecuente en la unidad de neonato. Traje un top para nosotros, como llevarnos esa información. Es indicado en algunos casos de hemolytica, es un procedimiento que va a reducir los círculos de anticuerpo plasmático de bilirrubina y minimiza la sobrecarga hídrica. Una transfusión por intercambio, si le pongo un volumen calculado a 80 y a 100 cc por kilo, dependiendo de la edad gestacional, va a eliminar un 75% de los glóbulos rojos neonatales y un intercambio doble, o sea, calculado a 160 a 200 ml por kilo. Aunque yo dure más durante la sanguíneo, entonces me elimina hasta un 85 o un 90% de los glóbulos rojos y hasta el 50% de la hemoglobina circulante. Reduzco transfusiones, mejor resultado para el paciente si lo calculo. Suplementos también, cuando darlo, cuando no, en qué momento colocarlo. Ellos se comienzan a presentar en el hígado, en el último trimestre de gestación. Cabe destacar que la optimización siempre será ayudar. No administrar hierro en pediatría endovenosa, puesto que el hierro endovenoso puede incluir con hacer reacciones secundarias con una mortalidad muy alta. Y el hierro por sí solo no lo vamos a utilizar, lo vamos a acompañar siempre del uso de eritropoyetina. Si yo decido en un neonato con anemia administrar eritropoyetina, no será sola. Eritropoyetina sola no. Eritropoyetina acompañando el hierro, igual que el folato. Su administración es imprescindible. Se calcula de 3 a 8 miligramos por kilo día. Folatos, o sea, ácido fólico. Los prematuros presentan también una disminución de hierro al nacimiento. Ahí inicia a partir de las 2 o 3 semanas de vida y una explicación
hasta 0.2 miligramos por día. No hay estudios que demuestren que su administración mejore la evolución de la anemia, sino prevenir la anemia del lactante. Eritropoyetina. Controversial el uso de eritropoyetina, a pesar de que se utiliza bastante en el periodo neonatal en los niños prematuros, pero también hay evidencia de que esta puede aumentar el riesgo de retinopatías. O sea que hay que tener que ser sutil, y la dosis que vamos a utilizar en ese niño que califica para su uso es de 250 unidades por kilo, dosis 3 veces a la semana. Es por la que hablan de 5 veces a la semana, pero cada vez que nosotros vayamos a utilizar, recordar esta parte. Si vamos a colocar eritropoyetina, debemos hacerlo bajo la suplementación de folato y de hierro. Estrategias ya casi finalizando para reducir la anemia, limitar las pérdidas por función. Hay muchos laboratorios que sus niveles, la cantidad de sangre que necesitan para hacer un hemograma son 2 ml, como tú sacas 2 ml a un neonato. Hay unos tubitos que son de 0.5 y esto te da datos confiables del hemograma. Podemos nosotros aprovechar esta parte del cordón umbilical. Tú tienes un bebé que tiene menos de 36 semanas, aprovecha la muestra del cordón umbilical para que haga todas tus pruebas, hemocultivo, bilirrubina, transaminasas, para reducir, tomar muestras futuras en un bebé prematuro. Pinzamiento de cordón tardío en el origen, mayor de 30 segundos. Esta práctica ha demostrado reducir significativamente el número de transfusiones. La mejor transfusión es aquella que no se hace, pero todos los días las transfusiones salvan millones de vidas. Los dejo con esta frase: la fe no solo te da la capacidad de resistir, sino también la de superarte, cambiar y crecer en cada aspecto de tu vida. Gracias.